Aquí empezamos concretamente a mediados del siglo XX. Podemos afirmar aquí que la situación de México, con una población en su gran mayoría rural y dedicada sobre todo a las labores de campo, no se comparaba con nada a la prosperidad económica y el desarrollo que tenían Europa y Estados Unidos en esa época. Pero algo pasó en el panorama mundial. Las naciones industriales más poderosas se verían inmersas en la tensión de la Segunda Guerra Mundial. Esa situación dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América, como consecuencias de la situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo nuestro país. De 1958 a 1970 se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. Las etapas del crecimiento hacia adentro se dividió en tres secciones. La fase inicial empezó en 1938 y finalizó en 1954. Conocida como el periodo de despegue, tuvo lugar en los últimos 2 años de sexenio dirigido por Cárdenas, teniendo como principales logros el milagro mexicano y los cortinistas. El desarrollo estabilizador tuvo inicio, coincidió con la Segunda Guerra, razón por la que el área industrial manufacturera mexicana abasteció el mercado nacional. La fase del agotamiento de crisis, creada en 1970 y tuvo fin en 1988. El pueblo había perdido la credibilidad en el gobierno político, por lo que su gobernante Luis Echeverría propuso acelerar el desarrollo económico. En su mismo gobierno estuvo presente una crisis económica, que tuvo duración hasta el mandato de José López Portillo. Dicho presidente optó por medidas de austeridad para que la economía se restaurara, teniendo el apoyo de la FMI, para que en 1987, en el gobierno de Miguel de la Madrid, se buscó nuevas formas de recuperar la parte económica. Finalmente, en 1987 se creó un pacto de solidaridad económica. Gracias a esto, la economía no decayó más. Fase del desarrollo estabilizador. Inició en 1955 y concluyó en 1970. El gobierno tenía como principal objetivo mantener el equilibrio de lo político, social y económico, con el fin de mantener el modelo de crecimiento. A finales de dicho periodo, en 1970, las tensiones iban de manera ascendente, viéndose problemas de inflación acelerada. El déficit rebaba el 4% de PIB. De misma manera, el área político se encontraba en una grave crisis de legitimación, provocando consecuencias de la solución de fuerza militar. ¿Qué fue el milagro mexicano o por qué se le llama así? Pues bueno, podemos decir primero que este se daría a inicios de el año de 1940 y terminaría para eso de 1970. En este rango de tiempo se le conocería de aquel modo, ya que fue un estabilizador en la historia de la economía mexicana, buscando el desarrollo de este mismo de forma libre de cualquier posibilidad de inflación. Y de hecho, en cierta forma se lograría, ya que de forma anual las tasas estarían aumentando en un 5%. Aunque podemos hablar de diversos factores en cuanto a las crisis y agotamiento que se ha vivido en el país, algunos de los factores que hemos encontrado más comunes y repetitivos serían el crecimiento del desempleo, la caída de los salarios, una enorme inflación y la poca atención a gastos públicos que serían del interés general del ciudadano, provocando de esta forma el descontento público al no obtener una respuesta positiva a como ellos esperaban, desencadenando de por medio la etapa de la que estamos hablando ahora. Durante el modelo de crecimiento hacia adentro, hubo muchas decadencias, corrupción, mala administración y desigualdad, que dieron paso a los siguientes movimientos sociales. Movimiento médico. Se dio debido a pagos de aguinaldo retrasados, condiciones insalubres de trabajo, falta instrumental, jornadas exageradamente largas de trabajo e instalaciones en muy mal estado. Movimiento estudiantil. Debido a planes de estudio obsoletos, autoritarismo, falta de empleo para egresados, instalaciones en mal estado, falta de atención a quejas y el material educativo escaseante, estudiantes, tanto como de privados y públicas, se movilizaron en marchas. Halconazo. Durante el gobierno de Luis Echeverría, el gobierno estatal reduce el presupuesto para las escuelas y docentes, además de obligar una nueva ley que quitaba la autonomía escolar. Movimiento ferrocarrilero. Durante 1959, manifestantes comenzaron una huelga por el conflicto laboral, basada en las excesivas horas de trabajo, malas prestaciones, pagos bajos, malas condiciones y poca atención de parte de autoridades. Este movimiento exigía aumento salarial y destituir a dirigentes.
Sin duda, México ha pasado por mucho y tenemos un largo historial de movimientos e ideologías que trataban de combatir contra las muchas injusticias. Es sin duda interesante cómo cada movimiento era protagonizado por un sector específico de la población y aún así todos exigían cosas parecidas, el respeto hacia sus derechos humanos. Esto nos muestra cómo sin importar quién fueras o qué edad tuvieses, muy posiblemente ibas a vivir injusticias por el simple hecho de la corrupción.